Bendiciones, te saluda tu hermana y tu amiga la profeta Jocelyn Díaz. Hace unos días tuve la oportunidad de subir un video en Facebook con una palabra que Dios me había entregado. Y en medio del mensaje les pregunté a las personas que habían estado conectadas si estaban interesadas en que pudiera subir una enseñanza o un taller, como pues lo quieran llamar, de qué es la oración, la intercesión y los niveles de oración. Muchas personas me han estado escribiendo que están esperando la enseñanza, que están esperando la enseñanza. Entonces hoy me tomé la tarea para poderles impartir esta enseñanza, la cual no solamente la he aprendido, sino la estoy poniendo en práctica. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, es tan importante que aprendamos qué es la oración, que aprendamos qué es la intercesión y que entendamos cuáles son los niveles de oración. Entonces, para empezar, vamos a orar ahí donde tú estás. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú, Señor, nos pongas nuestro corazón sensible a recibir, que tú nos des la revelación de lo que es la oración, que seas tú dando luz a tu palabra, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que uses mi boca. Solo soy tu instrumento, Padre. Solo soy esa vasija, Señor. Me pongo en tus manos para que direcciones cada palabra que va a salir de mi boca. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por todas las personas que van a ver este mensaje. Amén y gracias. Ok, sabemos que hay tres niveles, tres cielos. Ok, tres cielos. Está el primer cielo, que es el visible, el atmosférico. Está el segundo cielo, que es la estrósfera. Y está el tercer cielo, que es el celestial. Ahora, dicho esto, quiero entrar y decirte que hay niveles de oración. Tres niveles de oración. Y voy a empezar por la primera. La primera es la oración personal. En el diccionario, yo lo utilé la oración personal, ¿verdad? Pero en el diccionario dice que es la gracia de comunicarse con Dios para dar gracias, una petición o simplemente expresar pensamientos que llevan a un reconocimiento. Entonces, este nivel de oración se vuelve el yo, se vuelven mis peticiones, se vuelven mi familia, se vuelven mis procesos, se vuelven mi propósito, se vuelven mis cosas, lo mío, lo que Dios tiene conmigo y con los míos. Mi fe, mi encuentro contigo, mi llenura, ¿me entiendes? Entonces, en este nivel también entran las peticiones, ese tipo de peticiones que hay veces muchas personas nos dicen, vaya, inclúyame en sus oraciones. Pues aquí entran cuando tú dices, pues me acuerdo de la hermana que me dijo que tenía un problema. Entra en este nivel. Este nivel es este nivel es el que desarrolla, por decirlo así, el nuevo creyente. Cuando tú te acabas de convertir, cuando tú acabas de decirle sí, te acepto en mi vida como mi Salvador, tú empiezas a orar de esta manera. ¿Por qué? Porque tú estás empezando a tener una relación con Dios. En este nivel tú empiezas a intimar con Dios. En este nivel tú empiezas a desarrollar esa relación con tu Padre. Y esa relación, cuando va creciendo, te lleva a entrar en una autoridad en el mundo espiritual. Te lleva a entrar, este nivel es el que te da acceso para entrar al nivel de la intercesión. Orar es nuestro alimento. Nosotros somos un ser también espiritual. Entonces ese ser espiritual se alimenta de esta oración. De esta oración le voy a poner esta oración personal, esta oración del yo, por decirlo así. Entonces, esta oración se vuelve mi alimento. Y si no oramos como hijos de Dios, si no oramos, entonces nos empezamos a secar. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos vivifica. Entonces, si tú dejas la oración, tú te empiezas a descuidar y corres el peligro. Corres el peligro de caer. ¿Por qué, profeta? Porque la oración que tú tienes es la que empieza a levantarte un cerco.
empieza a levantarte una protección, empieza a levantarte un vallado. Entonces, si no tienes intimidad con Dios y no tienes relación con Dios y no oras, tú te vuelves una presa fácil, por decirlo así. Ya tu oído no escucha lo que Dios te quiere hablar. Ya tu oído no está presto a escuchar. Por eso es importante y es la primera oración que nosotros desarrollamos en este caminar. Ahora, la intención de Dios no es que tú tengas 10 años, 15 años, 20 años, 8 años y sigas orando de la misma manera. La intención de Dios en todos los aspectos de nuestra vida es que nosotros vayamos creciendo, que nosotros vayamos transicionando. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando tú ya tienes una relación estable, por decirlo así, te estoy tratando como de enseñar, tú conoces a tu Padre, esta oración tú no la puedes dejar de hacer, nunca. Esta oración no sustituye ningún otro nivel. Esta oración es tu pan. Pero cuando tú ya entras en otro nivel, entras en una autoridad, entras en otra dimensión, ahora tú entras al segundo nivel. ¿Cuál es este? El nivel de la intercesión. Y dice el diccionario, ¿qué es un intercesor? Mira lo que es un intercesor. Toma el lugar de otra persona. Es un intermediario. Un intercesor se ubica entre el cielo y la tierra. Yo voy a repetirte esto. Un intercesor espiritual se ubica entre el cielo y la tierra. Y nuestro mayor ejemplo de intercesión es Jesús. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:24, te la voy a leer, y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, en otra versión más actual, esta es una versión, en una versión más actual dice, él mismo llevó el peso de nuestros pecados. Él cargó con tus pecados y con el mío. El mayor intercesor, una de las características que tuvo es que cargó el peso de nuestros pecados. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Que cuando tú entras al nivel de la intercesión, lo primero que sucede y que Dios hace contigo es que te cambia el corazón. ¿Por qué? Porque te pone un peso. Porque ya tú no eres el mismo, ya a ti te duelen las cosas, ya a ti tú sientes una carga por los demás. Entonces ya sientes que no solo puedes estar orando por ti y por ti. Cuando tú entras en el nivel de la intercesor y hace Dios un cambio de corazón, entonces empiezan esas necesidades por orar por los demás. No es porque te lo digan, es que se vuelve necesidad. La palabra registra muchos intercesores, pero uno de los más conocidos, por decirlo así, fue Abraham y Moisés, que fueron grandes intercesores, pero ellos dos tenían una característica. Y fíjate bien cuál era la característica que tenían. Es que esos dos grandes intercesores eran amigos de Dios, eran íntimos de Dios. Es importante que para tú entrar al nivel de la intercesión, tú tengas una vida de oración a tal manera que tú seas íntimo con Dios. En el Antiguo Testamento, yo estudiando, esta intercesión era una función sacerdotal. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote en el Antiguo Testamento era la máxima autoridad. O sea que él era el intermediario. Él era el intermediario entre Dios y los hombres. Pero ahora, escucha bien, por medio de Jesús, esos intercesores y ese trabajo se nos ha entregado a nosotros, a ti y a mí.
por medio de Jesucristo, ahora nosotros tenemos el acceso para interceder delante del Padre. La intercesión te lleva a otro nivel de madurez. Cuando tú entras en el nivel de la intercesión, tú estás entrando a otro nivel de madurez y a otro nivel espiritual. Yo quiero hablarte con mi corazón, yo quiero hablarte lo que yo entiendo y lo que yo he aprendido. Para ser intercesora tienes que tener un carácter fuerte. Para ser intercesora tú tienes que ser firme. Para ser intercesora tienes que ser violenta. Para ser intercesora tú tienes que tener una comunión con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega y te entra en el nivel de la intercesión y te ha hecho un cambio de corazón, es lo que sucede, produce en ti ¿qué? Amor por la obra, amor por los perdidos, amor por los que han estado heridos, amor por los ministerios, amor por las cosas de Dios, amor por los otros. Por eso es que te digo que ya estás accesando a otro nivel. Porque mientras tú estés orando solo por ti, tú estás haciendo una oración y es buena, pero no estás entrando al nivel que Dios quiere profundizarnos a todos. Entonces, otra pregunta que me hacían es, Jocelyn, ¿la intercesión es en horas específicas? La intercesión no es en hora específica. La intercesión puedes tomar horas. Si tú tienes disponible 2 horas de tu tiempo y tú dices, lo voy a tomar esta hora para apartarme, para separarme y para interceder, es muy bueno. Pero la intercesión es un estilo de vida. Yo vivo intercediendo. Yo soy una intercesora. ¿Por qué? Porque una intercesora tiene que estar como un soldado activo todo el tiempo. Porque cuando estás en el nivel de la intercesión, de repente Dios te dice, ora por aquella persona que ahorita mismo va a tener un accidente. Ora por aquel matrimonio que están a punto de divorciarse. Entonces tú no le puedes decir a Dios, permíteme que voy a las 5 es que me toca orar a mí. No, eso no es intercesión. Estamos. Una intercesora tiene un estilo de vida. Intercede todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como ya hay un cambio en su corazón, tú ya no oras por lo que te imponen. Porque una cosa es que te digan, tiene que orar. Y otra cosa es cuando Dios te da la tarea y la asignación de intercesión. Y te dice, y pone ese amor y ese peso en su corazón. Por eso cuando tú eres intercesora, el interceder en el mundo espiritual por los demás se vuelve una necesidad. Ya no lo hago porque quiero, sino que necesito interceder. Necesito orar. Un intercesor toca el mundo espiritual. Un intercesor penetra el mundo espiritual. Un intercesor es una atalaya. ¿Qué es un atalaya, profeta? Escúcheme bien, son vigilantes. Son los que protegen las ciudades. Están en lugares altos, vigilando. Avisan de cualquier peligro. Las características de estos intercesores es que tienen sus sentidos espirituales más activos. El intercesor ve los ataques del enemigo antes de que lleguen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, donde hay un intercesor, donde hay un atalaya, de repente le voy a poner un ejemplo, llega alguien a un lugar y todo el mundo encantado con esa persona, pero donde está un atalaya, donde está un intercesor, dice, hay algo que no está así. Sus sentidos espirituales los tiene tan activos que puede estar oliendo y sintiendo las atmósferas. ¿Por qué, profeta? Porque pasan sumergidos en la oración y en la intercesión. Por eso están más activos, porque ellos viven constantemente sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. La oración intercesora remueve el mundo espiritual, saca lo oculto. Por eso donde hay un intercesor, donde hay alguien que se pare en la brecha, saca los pecados a la luz.
La intercesora tiene que tener, como le decía, un espíritu violento. ¿Por qué? Porque tú ya no oras, bendícelo, guárdalo. Tú oras y entras en el lugar del enemigo. Tú ya no solamente estás con tus problemas, el interceder por otras personas, tú estás entrando en los problemas de otra persona. ¿Me estás entendiendo? Entonces tiene que ser violenta la persona. Los intercesores somos reparadores. Los intercesores somos vigilantes. Ahora, dice el libro de Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Mientras yo hice este estudio, le preguntaba a Dios, ¿no lo hallaste? ¿Verdaderamente no lo hallaste? Y la respuesta de él fue, no. Habían intercesores. Lo que no habían eran intercesores efectivos. ¿Qué me quiere decir esto? Que no significa que te llames intercesor o digas que eres intercesor. Es que sea un intercesor efectivo. Porque intercesor nos podemos poner todos, pero ser efectivos en el mundo espiritual, muy pocos. El intercesor dice esto, que levanta vallados. O sea, ¿qué es un vallado, Jocelyn? Es un cerco. Nosotros levantamos cercos. Vemos en el libro de Job, la historia de Job, donde Satanás se presenta donde Dios y le dice, tuvieron una conversación, voy a parafrasear, y le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le dice Satanás? Si no lo tienes cercado. ¿Por qué le dice eso? Porque Job era un hombre separado para Dios, un intercesor de alto nivel, un intercesor, como dicen, de alto calibre. Entonces, ¿qué hacía Job? Job presentaba sacrificios por los hijos. Job presentaba sacrificios por los hijos. Job era un hombre apartado para Dios. Entonces, ¿qué hacía Job? Levantó un cerco. Entonces su casa tenía un vallado, pero también dice la palabra que buscaba a alguien que se pusiese en la brecha. ¿Qué es brecha? Brechas son rajaduras, brechas son grietas que se hacen como en la pared, grietas son que se hacen en los muros, no sé si ustedes las han visto. Esas son las brechas. ¿Y qué es lo que hace el intercesor basado en este versículo? Repara las grietas. Por decirlo naturalmente, le pone el cemento a la pared. Nosotros como intercesores tapamos esas grietas que quieren dañar todo el vallado. ¿Qué pasa en algunas iglesias cuando de repente todo empieza a caer? ¿Será que era que no estaban con Dios? ¿Será que era que estaban en pecado? ¿Será que era...? Pensamos a veces tantas cosas cuando se cae un ministerio, cuando se cae una iglesia, pero muchas veces no tiene que ver eso. Es que nunca transicionaron en el nivel de oración. ¿Y qué pasó? Que no habían intercesores efectivos que se pararan en la brecha, que repararan los muros, que repararan lo que estaba rompiéndose, esas grietas. Al no haber un intercesor, ¿qué pasa? Empieza a caer, el muro empieza a caerse, el muro empieza a romperse. ¿Y qué es lo que trae la brecha en una persona, en una familia, en un ministerio? ¿Qué es lo que son esas brechas? Esas brechas son pleitos, pecado oculto, celos, contiendas, quejas, chismes, envidias, murmuraciones. Esas son las brechas, las rajaduritas que a veces tenemos como intercesores que tapar. Ahora, Él no quiere que entres en el mundo de la intercesión porque te digan. Tú tienes que entrar en el nivel de la intercesión por revelación, porque se te reveló lo que hay en la intercesión, porque se vuelve parte de ti la intercesión.
¿Qué pasa con un intercesor? Un intercesor es odiado por el enemigo. ¿Por qué? Porque le descubre los planes. Por eso van a haber momentos que donde llega un intercesor, hay veces tú ni le has hecho nada a nadie. Pero hay uno que no le caes muy bien. Con todo se lleva menos contigo. Y cuando tú eres intercesor, y más si eres intercesor y profeta, entonces tiene que ver que está preocupado para que no saque lo oculto. El intercesor pelea, pero por medio del Espíritu Santo. Entonces, como intercesor, tú tienes que llevar una vida de santidad. Tienes que cerrar las puertas. Tú tienes que llevar una vida apartada y separada para Dios. Tienes que consagrarte para Él. Como intercesor, no puedes tener esa doble vida. Un día estoy bien, otro día estoy mal. ¿Por qué? Porque el intercesor toca el mundo espiritual. Porque el intercesor penetra el mundo espiritual. Porque el intercesor se ve cara a cara con la oposición. Entonces tiene que mantenerse limpio y separado para Dios. Cuando tú entras en el nivel de la intercesión, el Espíritu Santo empieza a mostrarte cada vez más. ¿Por qué Él empieza a mostrarte cada vez más? Porque Él necesita revelarte por qué interceder. Recuerdo que una vez yo decía, pero ¿por qué me está mostrando Dios esto? ¿Por qué Dios me muestra la condición del otro? ¿Por qué Dios me está mostrando esto? Y un día entendí y me dijo, porque necesito que intercedas. Porque necesito que te pares en la brecha, porque necesito que levantes vallado, porque necesito que empieces a clamar. ¿Me estás entendiendo? Otra pregunta que me han hecho es, Jocelyn, para interceder necesitamos una lista. Como seres humanos, todos necesitamos un manual para tener una guía, para tener algo que seguir. Pero la intercesión, la intención de Dios en la intercesión no es que encerremos el poder de la oración intercesora en una lista. No. Él quiere que usemos el manual, sí, pero que en medio de la revelación y de la intercesión y de la revelación que Él baja, nosotros empecemos a interceder, nosotros empecemos a romper, nosotros empecemos a entrar. Entonces, no me puedes decir que tú tienes un mes intercediendo, un ejemplo, y sigues orando de la misma manera, oraciones repetitivas. No podemos encajar ni a Dios en una lista, ni la intercesión en una lista, y menos al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a interceder y accesar a lo oculto. Entonces, cuando tú intercedes, empiezas a expandir tus sentidos, te da sueños, te da visiones. El ejército de Dios es un ejército ordenado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ordenado. Entonces, Satanás tiene su ejército ordenado. Ahora vamos aquí. Satanás sabe cómo se maneja un ejército. Recordemos que la vida de Satanás es que Satanás estaba en el cielo, sabe cómo funciona el cielo. Entonces él tiene su ejército ordenado, principados, potestades, hasta por rangos. Tanto como Dios tiene sus ángeles, querubines, serafines. Entonces, los desordenados somos nosotros. Y yo les contaba a las personas que les impartía esto, que en una ocasión fue una intercesión y todo el mundo empezó a interceder. Uno empezó a gritar por un rincón, interceder por la brujería, el otro por los matrimonios, el otro por las finanzas, el otro, y era un desorden a ver quién gritaba más. Luego entendí que eso no era correcto. Cuando un militar va a la guerra, no empieza a menos que ya esté desesperado. Pero si el enemigo, lo dicen, el enemigo está en la derecha, tú vas a apuntar para la derecha. Vamos a apuntar para la derecha. ¿Cómo se intercede? Entonces, se ora por algo, se dice, vamos a romper esto, vamos a desarmar, y las demás personas respaldan esa intercesión. Y luego se intercede por otra cosa, pero no todos vamos a gritar al mismo tiempo y no va a tener sentido porque ni nosotras mismas nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Me estás entendiendo? Ahora,
El intercesor en algún momento te va a subir de nivel Dios. Quiero tratar de abarcar bastante. Ahora, ¿qué va a pasar? Que te empieza a dar visiones y ya no solo te pone a orar por gente que conoces, sino te pone a orar por gente que no conoces. Por ejemplo, yo un día le dije, cuando yo entendí este principio, un día yo orando le dije a Dios, me sentía bien sola y le dije a Dios, ¿será que alguien ora por mí? ¿Será que hay gente que oró por mí? ¿Será que yo tengo gente que me está cubriendo? Y él me respondió y me dijo, sí, he levantado intercesores a todo el mundo para que cubran el propósito que hay en ti, ¿sabes? Hoy Dios te dice, he levantado gente en oración para que te cubra. Tal vez no te conocen, pero el mismo Espíritu le dice, ora por esta mujer, ora por este hombre. Así que por eso muchas veces quizás has estado a punto de tener un accidente, pero de repente la mano de Dios te salva. De repente ves y dices, ¿cómo no me pasó algo? Pasó algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque quizás Dios activó a un intercesor para que te cubriera. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene el intercesor un peso por alguien que quizás no conoce o sí conoce, vamos a decirlo? ¿Cómo saber cuándo parar? Recordemos que les dije al principio que la intercesión era un peso. Entonces, tú dejas de interceder y de romper y de establecer y de clamar por lo que Dios te está poniendo hasta que el peso se te quite. Tiene que irse el peso. Como intercesor, tú pasas activo todo el tiempo. Por eso es que en cualquier momento Dios te va a llamar y te va a decir, en cualquier actividad, ora por aquella persona, ora por esta situación. Ahora mismo necesito que te actives. Tú tienes que estar como un militar activo 24/7. Tú tienes que ser persistente. ¿Quién era persistente? Daniel. Daniel era un hombre persistente, lo vemos en la palabra donde dice que por 21 días, escucha bien, por 21 días él estuvo orando. Siempre nos han dicho estuvo orando, pero para mí que Daniel entró en un nivel de intercesión tan profunda para que se activaran ángeles, para que se activaran ángeles guerreros, para que se activaran el príncipe de Persia, es que Daniel estaba haciendo una intercesión fuerte. Imagínate que Daniel se hubiera cansado a los 3-4 días. Hoy no estaríamos hablando de esta historia. Esto nos muestra claro que muchas respuestas están detenidas en el segundo cielo. Por eso hay oraciones que no las vemos. ¿Por qué? Porque nuestra oración no entra al nivel de la intercesión. La intercesión le dije que rompía. Entonces muchas oraciones se quedaron en quizás, tal vez lo haces, y no rompieron lo que tenían que romper. Entonces no somos persistentes. Entonces, ¿qué pasa? Que en la iglesia y el cuerpo de Cristo es muy difícil que accesemos muchas veces a este nivel porque nos cansamos, porque se nos ha dicho, por ejemplo, ore, siga orando, pero no te han revelado que en el segundo cielo hay una oposición y que tú esta oposición solo la puedes vencer intercediendo. Entonces, ya no podemos, si usted tiene 20, 10, 5, ya no puede seguir orando como la oración personal. Yo. Usted tiene que ir transicionando, usted tiene que ir creciendo y una de las maneras de crecer es entrando en el nivel de la intercesión. Deje de estar haciendo oraciones repetitivas. El problema es este, que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Clamar no es lo mismo que orar. Clamar es desgastarte, clamar es gemir, clamar es desesperarte. Pero si a usted le cuesta orar, difícilmente va a entrar al acceso de la intercesión, del clamar. Ahora, hay una promesa que te dice, te mostraré cosas grandes y cosas ocultas. El reino de los cielos, hay cosas grandes, pero también hay cosas ocultas que solo puedes accesar cuando entras en el nivel de la intercesión. El intercesor
No tiene un tiempo específico de oración. Como les decía, está conectado todo el tiempo. Pero ¿qué tal si hablamos y terminamos de esto? Y casi terminamos y entramos al tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? La intercesión profética. Antes de empezar, te quiero recalcar, un profeta tiene que ser intercesor, pero un intercesor no es profeta. Yo voy a repetirte esto. Un profeta tiene que ser intercesor, pero un intercesor no es profeta. Pero todos ustedes y yo estamos llamados a interceder. Espero que me hayan entendido. ¿Qué es la intercesión profética? Este nivel, estamos hablando del tercer nivel. Con papá todas las veces vamos de gloria en gloria. Él siempre tiene para darnos más. ¿Y qué es este nivel? Es cuando entramos en el nivel de gobierno. No es solo para el profeta. Todo mundo es intercesor, como dijimos. Ahora, la intercesión profética, ya entramos en los aires, tocamos las atmósferas, empezamos a tomar los gobiernos, empezamos a tomar territorios, empezamos a tomar naciones, empezamos a tomar la juventud, empezamos a tomar puntos de drogas por medio de la oración, empezamos a cerrar negocios de drogas, de alcoholismo, que están llevando a los jóvenes a la perdición. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar territorios. ¿Me estás entendiendo? En este ámbito ya tú no oras, bendícelo, guárdalo, ayúdalo. No, en este acto tú entras, tomas lo que te pertenece, arrebatas lo que te pertenece, te metes en las naciones, te metes en el gobierno por medio de la oración, te estoy hablando, te metes en los territorios. Dice el libro de Efesios 4, 9, 11, de que Jesús, está hablando de Jesús, subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo el cielo para llenarlo. Está hablando de Jesús. En el ámbito espiritual te está diciendo, mira lo que te dice, descendió, él mismo también subió por encima de todo el cielo. ¿Pero para qué? Dice la palabra, para llenarlo de todo. Entonces en el cielo ya está todo hecho. Todo lo que hace Dios está hecho. Dios ya tiene, un diseño hecho. Dios ya tiene un diseño. Y la intercesión profética te lleva, mira lo que te lleva la intercesión profética, a sacar de lo invisible a lo visible. De lo sobrenatural lo traes a lo natural para verlo, a lo palpable. Entonces, si tienes un espíritu fuerte en este nivel, aunque vengan ataques, tú no te rindes. Ahora, este nivel tú accesas ya, tienes que ser fuerte, tienes que ser comprometido, tienes que verdaderamente estar, porque tú ya estás entrando en aguas aún más profundas. El que tiene temor, dice la palabra de Dios, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo no te voy a mentir y no te voy a decir que es mentira, que esto es fácil y que tú vas a orar y que nada va a pasar. Él va a golpear. Tú vas a golpear los aires, pero Él va a golpear también. Pero recuerda que Satanás es un enemigo vencido. Esto es para valientes. Y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ahora, el enemigo no tiene miedo cuando tú hablas bien hermoso. El enemigo tiene miedo cuando hay intercesores que se meten en el ámbito y en el territorio de la intercesión profética. Ahora, mira lo que dice. Por eso, la oración de dos o más puede mucho. Dice la palabra, donde están dos o más, ¿verdad? Él lo va a hacer. Están reunidos, porque si dos se ponen de acuerdo, Él lo va a hacer.
¿Por qué? Porque ya no solo es una persona haciendo fuerza, son varias rompiendo. Entonces, como ya no solo es una, son tres, el cielo tiene que responder. Dice en el libro de Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, Jesús, estamos hablando públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos un enemigo, como les decía, vencido, pero hace fuerza también. No podemos negarlo. Si a ti te han dicho que esto es, mira, tú vas a orar y tranquila y no va a pasar nada, ellos te están mintiendo. Yo no te puedo mentir. Por lo menos esa no ha sido mi experiencia. Golpea y golpea duro, pero no le tienes que tener temor, porque Él está vencido. Él no puede hacer nada más que solo hacer un poquito de opresión, pero no puede hacer nada más. Si tú te mantienes firme y resistes, Él va a tener que huir. Ahora, tienes que caminar, este ámbito se camina bajo la revelación. Si no, nunca podrás entrar a este nivel de intercesión profética. Si la revelación no es activada en ti, si la revelación no va en ti, tú no podrás accesar a lo que Dios tiene en el cielo. Si no es por la revelación que eres hijo de Dios. Si no sabes, tú no puedes conocer el diseño de Dios y traerlo a la tierra. Tienes que entender que cuando entramos en intercesión profética, lo que hay en el cielo, yo lo traigo a la tierra. Por eso Jesús le dijo, cuando le dijo el nivel, enséñanos a orar. Ahí mismo le estaba dando los niveles de oración. Por eso en una parte le dice, venga a nosotros tu reino. O sea, todo lo que hay en el cielo, tráelo a la tierra. Todo lo que hay hecho en el cielo, ya está el reino, pero tráelo a la tierra. Eso es por medio de la intercesión profética. Ahora, el problema que como intercesores necesitamos un discernimiento, y más cuando entramos en la intercesión y en la intercesión profética. ¿Por qué? Porque si hay alguien que vemos de Jesús, es que Jesús tenía un carácter y tenía un discernimiento. Jesús sabía cuando tenía que suplicarle al Padre, sabía cuando tenía que interceder, sabía cuando tenía que decretar. Él sabía diferenciar cuando tenía que establecer. Él sabía diferenciar cuando él tenía que tomar. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros no sabemos discernir qué es lo que quiere Dios en ese momento. Si suplicar, si interceder, si decretar, si establecer, si tomar el territorio porque ya nos los entregó. Entonces necesitamos tener el discernimiento. Ahora, la diferencia entre la intercesión y la intercesión profética es que la intercesión es el deseo de nosotros llevado a Dios. Y la intercesión profética es el deseo de Dios, los diseños de Dios, traerlos a la tierra. Como la palabra profética. La oración es la petición de lo que nosotros queremos y se lo llevamos al Padre. Pero la palabra profética es el deseo de Dios traído a los hombres. Así es la intercesión. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como reyes, tenemos la autoridad de decretar. Tú eres rey, tú no eres cualquier cosa. Dice la palabra que nos hizo reyes, que nos hizo sacerdotes, que somos nación santa, linaje escogido. Entonces tienes el poder y la autoridad para decretar lo que esté establecido, no lo que usted quiere. No me diga a mí que usted está decretando lo que usted quiere. Lo que esté establecido en la palabra. En la palabra están los decretos y usted los repite en la intercesión profética. Entonces, cuando usted entra en este ámbito, usted empieza a palpar tan fuerte el mundo espiritual y empieza a declarar y a decretar hasta que las cosas sucedan. Hasta que la oposición se rompa, hasta que usted ha materializado lo que Dios le dijo que le iba a entregar.
El intercesor profético camina siempre con una visión más amplia. Eso es lo que quiere Dios, que usted camine con sus ojos más amplios. Ya tú no oras desde esta posición, sino que tú oras de la posición de heredero y empiezas a tocar las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Donde están todos los principados, donde está ubicado muchas cosas que Dios tiene para usted. Y hoy le dice el Señor, levántate con una intercesión profética, con una intercesión, y hay cosas que están en las regiones celestes y yo necesito que tú las tomes. Ahora, donde llega un intercesor y más un intercesor profético y más una profeta, el diablo tiene que huir, se pone nervioso. ¿Ha visto esas personas que de repente con todo el mundo caen bien menos con usted? Pues entonces póngale ojo a eso, porque muchas veces el mismo pecado se huele. Aquí hay un intercesor, aquí hay alguien que saca lo oculto, aquí hay alguien que Dios se le revela, aquí hay alguien que ve en el espíritu, aquí hay alguien que desenmascara. A ese nivel entra usted. Ahora, tú ves al enemigo en este nivel cara a cara. Cuando en tu ministerio, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu iglesia, en lo que tú hagas, tú no tienes intercesión, empieza la ceguera espiritual. Entonces la alabanza empieza a bajar. ¿Por qué? Porque es necesario que la intercesión y la intercesión profética, más aún, esté en una iglesia, en una casa, porque esa es la que toca el corazón de Dios. Ahora, yo no sé si usted sabe esto, yo no sé si usted no lo sabía, pero si ahora usted lo sabe, usted ahora tiene una responsabilidad de aprender. Ahora usted tiene una responsabilidad de indagar, de preguntar y de meterse y empezar a aprender a interceder y a tomar lo que a usted le pertenece. Ahora, como iglesias, y termino con esto, somos el instrumento para cambiar las naciones. Si no aprendemos a orar, si no aprendemos a interceder, si no aprendemos a accesar a lo invisible, entonces estaremos en una posición año tras año y no vamos a crecer. Tenemos que traer a la existencia todo lo que Dios tiene para nosotros. Si usted tiene años, quizás usted tenga años y años repitiendo las mismas oraciones, entonces usted lo que está haciendo es una mezcla, un rito. Oro así, que me bendiga, que me guarde. Y eso no es lo que quiere Dios. La intercesión profética te trae aceleramiento. Dice la palabra de Dios que ya Jesús consumó todo en la cruz. Entonces usted, como hijo de Dios, tiene derecho a lo que Él conquistó. Pero necesita dejar esa tranquilidad y necesita dejar esa comodidad. Y te tengo que ser real. Esto tampoco es fácil. Esto también viene en golpes. Te regresa el golpe. Hay gente que me dijo hace mucho tiempo, una persona me dijo, cuando oré sentí miedo. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que poco a poco Dios nos lo va revelando. ¿Cómo logramos entrar a esta dimensión, profeta? ¿Cómo entramos en esta dimensión, Jocelyn? Anhelándolo, separándote, apartándote para Dios, sumergiéndote, matando los deseos de la carne, matando los deseos de esta carne que nos traicionan, perseverando, ser constante, discernir las debilidades que tenemos y entregándoselas a Dios día a día. Al principio, cuando empieces a interceder, no va a ser fácil, pero persiste, resiste y continúa, que Dios quiere que tú crezcas. Ahora he terminado. El jueves estaré subiendo Contando con Dios. En Facebook, sígueme en Facebook, en Jocelyn Díaz. El jueves a las 7:30 de la noche estaremos compartiendo un mensaje que Dios me entregó con el tema la desesperación en medio de
el silencio, la desesperación en medio de la espera. Entonces, espero verte ahí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos a la próxima. La segunda lo estaré subiendo en un par de días. Estaré subiendo la segunda parte donde tocaremos la adoración profética, donde tocaremos qué es la alabanza, donde tocaremos temas bien interesantes. Así que suscríbete y gracias. Bendiciones.